Hola a todos y os damos la bienvenida a este análisis a fondo de la guía de migración de Google Cloud. Hoy vamos a diseccionar un documento que es literalmente el manual de instrucciones para cualquier líder tecnológico que quiera construir una nube 100% preparada para la inteligencia artificial. Este análisis está diseñado para ir directo al grano, desglosando esa metodología exacta que consigue transformar las infraestructuras heredadas en ecosistemas verdaderamente ágiles. Es un enfoque súper estratégico, así que venga, vamos a meter las manos en la masa. Para respetar al máximo vuestro tiempo, hoy llevamos una hoja de ruta súper clara. Empezaremos con el imperativo de la IA. Veremos las 4 fases de modernización, pasaremos a cómo lograr una infraestructura ágil y escalable, luego la liberación de los datos empresariales y para cerrar, el camino a la innovación. Vale, vamos a meternos de lleno en la primera sección, el imperativo de la IA. Si damos un paso atrás y miramos el panorama tecnológico actual, hay algo que salta a la vista. Esperar para adoptar la inteligencia artificial ya no es una opción. Y el motivo es sencillo. Las infraestructuras tradicionales, las de toda la vida, no están hechas para la velocidad y la elasticidad que exige esta nueva ola. Y ojo a esta estadística porque es demoledora. El 88% de los que ya han apostado por la IA están viendo un retorno de inversión positivo con la IA generativa. Es decir, no estamos hablando de un experimento de laboratorio, esto es el motor real que está empujando a las empresas hacia el futuro. El debate en las salas de juntas ya no es si hay que usar IA, sino cómo hacerlo sin arruinarse en el intento. Y para poner esto en una perspectiva aún mayor, fijaos en esta proyección de Gartner. Calculan que para 2028 nada menos que el 70% de las cargas de trabajo tecnológicas van a estar en entornos de nube. Esto nos deja una cosa clarísima. Migrar ya no es ese proyecto opcional que el equipo de TI deja para el año que viene. Es el cimiento absolutamente obligatorio si quieres seguir siendo competitivo y si quieres, claro está, ejecutar esos modelos de IA que devoran potencia de cálculo. Pasamos a la sección 2, las 4 fases de modernización. Básicamente, de lo que hablamos aquí es de soltar el lastre. Imaginaos esos servidores locales como un ancla pesadísima y costosa de mantener y cambiarla por un sistema modular y repetible. Y tranquilos, porque la metodología no es saltar al vacío. Se divide en 4 fases muy concretas. Empezamos con una evaluación realista de lo que ya hay. Luego, una planificación milimétrica para saber qué se mueve y qué se apaga. La tercera es la migración pura y dura, moviendo cargas casi sin que nadie se entere. Y por último, la innovación, que es donde realmente le sacas el jugo a la nube metiendo herramientas de IA. Este camino estructurado es lo que hace que un proyecto complejísimo se vuelva totalmente manejable. Y esto que vemos ilustra de maravilla cómo se ejecuta. Todo este viaje se apoya en herramientas automatizadas como Migration Center. Lo que hacen es increíble porque alinean la parte puramente técnica con los números del negocio, calculando el coste total y frenando los riesgos mucho antes de mover un solo byte de información. Entramos en la sección 3, infraestructura ágil y escalable. Aquí bajamos al barro, a la táctica diaria. La base de cualquier éxito en la nube está en cómo gestionas tus cargas de trabajo. Y el primer paso es, sí o sí, modernizar la capacidad de proceso. Fijaos en el contraste. Las máquinas virtuales heredadas, las que corren en servidores físicos de toda la vida, te atan de pies y manos, te obligan a estar comprando hardware constantemente y a lidiar con el dolor de cabeza de a ver cuánta capacidad voy a necesitar, que normalmente acaba en sobrecostes enormes. Esa rigidez es, por definición, el enemigo número 1 de la flexibilidad que requiere la IA. Pero claro, al llevar esto a Google Cloud, las reglas del juego financiero y operativo cambian de golpe. El impacto más rápido es pasar de un modelo de gastos de capital enorme, el famoso CAPEX, a un modelo de gastos operativos, u OPEX. Si usas Compute Engine, ajustas el tamaño exactamente a lo que necesitas y pagas solo por eso, ni un céntimo más. Además, tienes escalabilidad instantánea y una capa de seguridad bestial respaldada por la inteligencia de Mandiant. Y para que veamos que esto no es solo teoría, mirad lo que cuenta Kranti Ravi sobre la experiencia de Apre Health. Pasaron de un centro de datos gigantesco y abrumador de 600 máquinas virtuales a un entorno súper optimizado de solo 287. Esta reducción a la mitad es la prueba definitiva de que soltar el hardware viejo y unificar recursos te da un retorno de inversión real y un control que antes era imposible. Hagamos una pequeña pausa visual aquí, porque estas imágenes nos ayudan a entender un salto importantísimo. Es el momento en el que dejamos atrás la rigidez de la máquina virtual tradicional para abrazar la verdadera agilidad, los contenedores. Cuando pasas tus aplicaciones a contenedores, la velocidad del equipo de desarrollo se dispara. Toda esa infraestructura súper compleja se automatiza. Con cosas como Google Kubernetes Engine, sobre todo en modo autopilot, te olvidas de gestionar las tripas del sistema. Y si usas Cloud Run, tienes un escalamiento sin servidor que literalmente puede bajar a coste cero si no se usa. En definitiva, el equipo deja de apagar fuegos en los servidores y se centra en crear código de valor y sacarlo rápido.
Ojo a esto que es interesantísimo. Transfero, una empresa de soluciones financieras, logró recortar sus costes operativos en un brutal 60%, haciendo precisamente esto. Es el resultado de manual que consigues cuando automatizas cómo crece y decrece tu infraestructura, permitiendo que la gente colabore mucho mejor. Vamos con la sección 4. Liberación de datos empresariales. Ya hemos agilizado el procesamiento. ¡Fenomenal! Pero amigos, la IA necesita combustible, y ese combustible son los datos. Aquí es donde toca rescatar toda esa información vital que suele estar secuestrada en bases de datos antiguas y aisladas. Hablemos de los gigantescos entornos SAP. Muchas veces son como cajas fuertes pesadísimas que cuestan una fortuna mantener. Pero en el momento en que te llevas tu SAP a la nube, rompes esos muros. La verdadera magia ocurre cuando conectas SAP directamente a herramientas de análisis masivo como BigQuery o cuando metes IA predictiva usando el Cortex Framework. Ahí es cuando los datos empiezan a hablar. Y si a alguien le da vértigo mover el ERP de su empresa, la historia de la constructora Tegra es súper reveladora. Para ellos, migrar fue totalmente seguro, y no solo les dio agilidad, sino que, como dicen ellos mismos, les desbloqueó la capacidad de pensar en estrategias nuevas que antes, con su infraestructura de hierro antiguo, eran impensables. Pasa exactamente lo mismo con las bases de datos de Oracle. Tenerlas en servidores locales es carísimo y te aísla de la innovación actual. La nube te da varias salidas de emergencia. Puedes mantener tu entorno gestionado de forma oficial con Oracle Database en Google Cloud o puedes dar el salto a soluciones más modernas como Cloud SQL y AlloyDB. Básicamente, eliminas los cuellos de botella de las licencias propietarias y haces que toda la empresa pueda usar esos datos para la inteligencia artificial. Telus, el gigante de las telecomunicaciones, es el ejemplo perfecto de esto. Modernizar sus bases de datos no fue solo hacer limpieza tecnológica, ¿qué va? Significó que la empresa entera se volviera más rápida, reduciendo drásticamente su tiempo de salida al mercado. Cuando los datos fluyen, todo va más rápido. Vamos a avanzar y ver cómo todo esto toma forma de cara al futuro. Todo lo que hemos visto hasta ahora, mover servidores, actualizar bases de datos, todo esto han sido solo los cimientos para preparar el terreno. Y así llegamos a nuestra última sección, el camino a la innovación. Este es el verdadero premio al final del camino. Aquí es donde consigues esa ventaja sobre la competencia. Tras evaluar, planificar y migrar, entras de lleno en la fase de innovación. Y la gran conclusión de todo esto es que migrar a Google Cloud no es solo un plan para que el departamento de TI gaste menos, es la puerta principal para desplegar IA generativa en serio. En esta fase, tienes acceso a ese hardware bestial como TPUs y GPUs que sería imposible comprar para tu oficina, tienes acceso a los modelos de IA más potentes del mercado y tienes todo listo para lanzar soluciones a nivel global. Para cerrar nuestro análisis de hoy, hay una reflexión que todos los líderes deberían hacerse de forma muy honesta, y es sobre el coste de oportunidad. Tu estrategia de inteligencia artificial va a llegar tan lejos como se lo permita la infraestructura en la que se apoya. Si tus datos están secuestrados en silos y tu procesamiento no da más de sí, estás asfixiando tu propio potencial. ¿Está la infraestructura actual limitando el potencial de la inteligencia artificial? Es una pregunta que hay que hacerse. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Esperamos que os haya dado las claves para construir un camino mucho más sólido hacia el futuro tecnológico.